Los años 80 fueron una época de cambios, excesos y tecnología que en su momento parecía lo más avanzado del mundo. Pero si miramos atrás, muchas de las cosas que fueron parte del día a día hoy parecen sacadas de un museo. Si viviste esa década, seguro recuerdas algunas de ellas con nostalgia. Y si no, prepárate para descubrir un mundo sin celulares, sin internet, y donde para escuchar tu canción favorita o hacer una llamada, había que hacer algo más que solo tocar una pantalla. Hoy te voy a contar sobre 14 cosas que eran completamente normales en los 80 y que ahora son casi imposibles de encontrar. Las camas de agua fueron uno de esos inventos que en su momento parecían el futuro, pero que con el tiempo terminaron casi en el olvido. Aunque su popularidad explotó en los años 80, la idea en realidad venía de mucho antes. Todo comenzó en el siglo XIX, cuando un médico e inventor escocés llamado Neil Arnott diseñó un prototipo con fines terapéuticos. La lógica detrás de su creación era simple. Al llenarlo de líquido, el colchón se adaptaba perfectamente a la forma del cuerpo, reduciendo la presión en la columna, las articulaciones y los músculos. Además, se decía que mejoraba la circulación sanguínea y resultaba mucho más higiénico, ya que su superficie de vinilo era fácil de limpiar. Pero claro, el atractivo de las camas de agua no se quedó solo en el ámbito médico. En los años 80, estos colchones se convirtieron en un verdadero fenómeno de moda. De pronto, tener una cama de agua era símbolo de modernidad y sofisticación. En Estados Unidos, se estima que 1 de cada 5 familias tenía uno de estos colchones, y México no se quedó atrás en la fiebre. No era raro que en comerciales y películas de la época se mostraran como el epítome del lujo y la comodidad. Sin embargo, detrás de toda esa fascinación, también había problemas. Para empezar, las camas de agua eran increíblemente pesadas. No cualquiera podía permitirse tener una, sobre todo en departamentos con pisos frágiles o estructuras no tan resistentes. Además, aunque muchos modelos incluían calentadores para mantener el agua a una temperatura agradable, eso también significaba un consumo de energía considerable. Y para las parejas, dormir en una de estas podía convertirse en una verdadera pesadilla, porque el más mínimo movimiento de uno se sentía como un maremoto para el otro. Con el paso del tiempo, las camas de agua fueron perdiendo popularidad. La llegada de colchones con nuevas tecnologías, que ofrecían el mismo nivel de confort sin los inconvenientes de peso y mantenimiento, terminó por desplazarlas del mercado. Hubo una época en la que ver una película en casa era toda una experiencia, y no precisamente porque fuera fácil. Antes de que las plataformas de streaming lo cambiaran todo con un solo clic, la magia del cine en casa dependía de los videoclubes, esos templos del entretenimiento donde las filas eran largas y la elección del título podía tomar más tiempo que la propia película. Y si hablamos de alquiler de películas en los años 80 y 90, hay un nombre que inevitablemente se roba el protagonismo: Blockbuster. Esta gigante del entretenimiento nació en Dallas en 1985 y en cuestión de años se convirtió en la reina absoluta del alquiler de películas. Con una oferta que incluía formatos como Betamax y VHS, la empresa creció a un ritmo impresionante. En su mejor momento, Blockbuster tenía más de 9,000 tiendas en distintos países, absorbiendo a la competencia y logrando que prácticamente cualquier persona que quisiera ver una película en casa terminara en sus estantes. Pero la cosa no era tan sencilla como entrar, elegir y salir. Alquilar una película venía con sus propias reglas no escritas, y algunas de ellas eran temidas por los clientes. La más importante: rebobinar la cinta antes de devolverla. Si alguien regresaba una película sin haberla rebobinado, era casi seguro que recibiría una mirada de odio del siguiente cliente, o incluso una multa. Además, había que devolver los títulos a tiempo, porque los retrasos en la entrega significaban cargos extra que podían ser sorprendentemente altos. Lo que empezó como una empresa pequeña, pronto se convirtió en un imperio multimillonario. En 1994, cuando Viacom compró Blockbuster, la compañía fue valorada en $7,700 millones, una cantidad impresionante para una industria que parecía imbatible. Pero como todo lo que sube tiene que bajar, el futuro tenía otros planes para el mundo del entretenimiento. A medida que Internet comenzó a ofrecer nuevas alternativas para ver películas sin salir de casa,
la era dorada del alquiler de cintas empezó a tambalearse. Para el año 2010, Blockbuster ya no podía competir con la inmediatez del streaming y se declaró en bancarrota con una deuda de $1.000 millones. Lo que alguna vez fue una de las empresas más poderosas del entretenimiento físico, terminó convirtiéndose en un recuerdo nostálgico de otra época. Hoy en día, queda una sola tienda Blockbuster en todo el mundo, ubicada en Bend, Oregón, y funciona más como una atracción para los fanáticos retro que como un verdadero videoclub. Discovery Zone fue, para muchos niños de finales de los 80 y principios de los 90, el lugar donde la diversión no tenía límites. No era solo un parque de juegos, era un universo de toboganes interminables, túneles misteriosos y piscinas de pelotas que parecían no tener fondo. Diseñado para que los más pequeños exploraran sin preocupaciones, se convirtió rápidamente en el sitio favorito para celebrar cumpleaños, pasar la tarde con amigos o simplemente perderse entre sus laberintos acolchonados. El concepto nació en 1989 en Kansas City, Missouri, con la idea de crear un espacio donde los niños pudieran jugar de manera libre y segura, sin depender del clima o de los típicos columpios de los parques tradicionales. Su éxito fue inmediato. Y en 1993, Discovery Zone llegó a la bolsa de valores Nasdaq, recaudando $55 millones en su oferta inicial. El entusiasmo por estos centros de entretenimiento era tal que las acciones subieron un 61% en su primer día, demostrando que el negocio tenía todo para convertirse en una verdadera sensación. En 1995, Blockbuster vio el potencial de Discovery Zone y decidió tomar el control de la compañía, adquiriendo más del 50% de sus acciones. Sin embargo, la historia no terminó como se esperaba. A pesar del furor inicial, la empresa comenzó a enfrentar problemas financieros y en 1999 terminó acogiéndose al capítulo 11 de protección por bancarrota, cerrando casi todas sus sucursales. Antes de las plataformas de streaming y mucho antes de que comprar música en línea fuera una opción, existía un método que parecía sacado de un sueño: recibir discos directamente en la puerta de tu casa sin moverte del sillón. Así funcionaba Columbia House Record Club, un sistema de venta de música por correo que marcó a toda una generación. Este club, fundado en 1955 por Columbia Records, nació con la idea de llevar la música a aquellos que no tenían una tienda de discos cerca o que simplemente preferían evitar la molestia de ir a comprar en persona. Pero lo que realmente hizo que este servicio se volviera famoso fueron sus ofertas iniciales, que parecían demasiado buenas para ser verdad. La más icónica era la de 10 discos por $1. Un gancho irresistible que lograba que miles de personas se suscribieran creyendo que habían encontrado la mejor oferta del mundo. Sin embargo, lo que muchos no leían con atención eran las letras chiquitas. Para aprovechar la oferta, los nuevos miembros tenían que comprometerse a comprar discos a precio regular durante los siguientes meses, y esos precios no eran precisamente bajos. A pesar de esto, el modelo de negocio funcionó tan bien que en los años 70 y 80 alcanzó su máximo esplendor, convirtiéndose en una de las formas más populares de conseguir música en Estados Unidos. Con la llegada de los 90, las cosas empezaron a cambiar. La aparición de nuevos formatos como los discos compactos y el avance de la tecnología hicieron que el servicio comenzara a perder fuerza. Pero lo que realmente marcó el principio del fin fue la llegada de Internet, que revolucionó por completo la forma en la que la gente consumía música. Sorprendentemente, Columbia House resistió más tiempo del que muchos imaginaron. A pesar del declive en las ventas, la empresa logró mantenerse activa hasta 2015, cuando finalmente se declaró en bancarrota y fue puesta en subasta. Hubo una época en la que salir de viaje o simplemente encontrar una dirección era toda una hazaña, y todo dependía de un elemento clave: los mapas de papel. Antes de que los celulares nos dieran indicaciones con voz robótica y flechitas en tiempo real, la única forma de no perderse era llevando un enorme mapa doblado, que muchas veces terminaba convirtiéndose en un enredo imposible de volver a su forma original. La cartografía no es precisamente un invento moderno. Desde tiempos ancestrales, los seres humanos han intentado representar el mundo que los rodea,
y algunas de las primeras pruebas de mapas datan de hace más de 5.000 años, en la antigua Babilonia. Sin embargo, los mapas de papel, tal como los conocimos en el siglo XX, fueron el resultado de siglos de exploración y avances científicos, donde viajeros y comerciantes documentaban cada ruta y cada ciudad para que otros pudieran seguir sus pasos sin terminar en un camino sin salida. Para los años 80, los mapas eran una parte esencial de cualquier coche. Ya fuera un atlas carretero para viajes largos o una guía urbana para moverse en la ciudad, estos enormes pliegos de papel eran la mejor herramienta para llegar del punto A al punto B. Aunque, claro, no eran perfectos. Interpretar un mapa requería cierta habilidad, y no faltaba quien se pasaba más tiempo tratando de descifrarlo que conduciendo. Además, doblarlos correctamente era casi un arte que pocos dominaban. Con la llegada de los GPS y los teléfonos inteligentes, los mapas de papel comenzaron a desaparecer. La comodidad de escribir una dirección y recibir indicaciones precisas en segundos hizo que los antiguos mapas quedaran relegados a recuerdos nostálgicos. Las cangureras, también conocidas como riñoneras, koalas o bananos, fueron uno de los accesorios más icónicos de finales de los 80 y principios de los 90. Eran prácticas cómodas y, sobre todo, estaban de moda. No importaba si ibas de viaje, a un concierto o simplemente a dar una vuelta por la ciudad, llevar una cangurera bien ajustada a la cintura era casi un símbolo de estatus. Aunque muchos creen que estas bolsas surgieron en la cultura pop de los 80, en realidad su historia se remonta miles de años atrás. Un hallazgo arqueológico en los Alpes italianos reveló que Ötzi, un hombre que vivió alrededor del 3255 a.C., ya utilizaba un cinturón con un pequeño bolso adherido, muy parecido a lo que hoy conocemos como cangurera. Así que, aunque su auge llegó en la década de los 80, el concepto no era precisamente nuevo. Durante su época dorada, las cangureras se convirtieron en el accesorio favorito de todo tipo de personas. Deportistas, turistas y hasta vendedores ambulantes las usaban por su practicidad, ya que permitían llevar dinero, llaves y otros objetos personales, sin necesidad de cargar una mochila o llenar los bolsillos del pantalón. Pero como suele suceder con la moda, lo que en su momento era un accesorio imprescindible terminó cayendo en desgracia. A finales de los 90 y principios de los 2000, las cangureras pasaron de ser un artículo de tendencia a convertirse en un símbolo del mal gusto. Fueron ridiculizadas en series y películas, y la imagen del turista con sandalias, calcetas y una riñonera al frente se volvió un cliché de lo más criticado. Sin embargo, en los últimos años, las cangureras han tenido un inesperado regreso, impulsado por diseñadores de alta costura y marcas deportivas. Los calentadores de piernas fueron uno de los accesorios más emblemáticos de los años 80. No importaba si alguien era bailarín profesional o no, estos llamativos y esponjosos tubos de tela se convirtieron en una pieza clave del armario de quienes querían estar a la moda. Su presencia en la cultura pop fue tan fuerte que en cierto punto, parecía que absolutamente todo el mundo los usaba. Originalmente, los calentadores de piernas fueron diseñados para los bailarines, quienes los utilizaban para mantener los músculos calientes y prevenir lesiones durante los ensayos. Eran prácticos, cómodos, y cumplían una función específica dentro del mundo de la danza. Pero como suele suceder con muchas prendas funcionales, la moda decidió apropiarse de ellos y llevarlos a otro nivel. El verdadero boom llegó en 1979, cuando la icónica Jane Fonda apareció con calentadores de piernas en una sesión de fotos para la revista Vogue. A partir de ese momento, dejaron de ser exclusivos de los estudios de baile y comenzaron a verse en las calles, en los gimnasios y hasta en eventos de moda. Pero su popularidad no se detuvo ahí. En los años 80, películas y series de televisión contribuyeron a consolidarlos como una tendencia global. El estreno de Flashdance en 1983 fue clave para el fenómeno. En la película, la protagonista Jennifer Beals, quien interpretaba a la talentosa bailarina Alex Owens, usaba calentadores de piernas en varias escenas, convirtiéndolos en un símbolo de juventud, energía y estilo. Al mismo tiempo, la serie Fama, que narraba la vida de un grupo de estudiantes en una academia de artes escénicas, también ayudó a reforzar la fiebre por esta prenda. De repente, los calentadores ya no eran solo para los bailarines. Cualquiera que quisiera verse moderno tenía que usarlos. Pero como todas las modas fugaces, su reinado no duró para siempre. A finales de los años 80,
la obsesión por los calentadores de piernas empezó a desvanecerse. Poco a poco, dejaron de estar en tendencia y volvieron a su función original dentro del mundo del baile y el fitness. Las sombreras fueron sin duda uno de los sellos más extravagantes de la moda en los años 80. Durante esa década, parecía que la clave para un look exitoso era hacer que los hombros lucieran lo más anchos posible. No importaba si se trataba de una chaqueta, un blazer, un vestido o hasta un suéter. Si no tenía hombreras, simplemente no estaba a la altura de la tendencia. Aunque su boom fue en los 80, las sombreras no eran una novedad. Su historia se remonta a mucho antes, con apariciones en distintas épocas como símbolo de poder y autoridad. Pero fue durante la década de los años 30 y 40 cuando comenzaron a incorporarse en la moda femenina, impulsadas por diseñadores como Elsa Schiaparelli y Cristóbal Balenciaga. En ese entonces, su propósito era darle a la silueta femenina una apariencia más fuerte y estructurada, algo que volvería con mucha más intensidad décadas después. Lo que hizo que las sombreras se convirtieran en un fenómeno en los 80 fue la obsesión por la imagen poderosa y dominante, especialmente en el mundo laboral. Con más mujeres abriéndose paso en puestos de alto nivel, la moda comenzó a reflejar esa transformación con estilos que evocaban seguridad, liderazgo y presencia. Así nacieron los icónicos blazers de oficina con hombreras enormes, una prenda prácticamente obligatoria para cualquiera que quisiera proyectar autoridad. Las series de televisión también jugaron un papel clave en esta tendencia. Producciones como Dinastía y Dallas mostraban a mujeres con atuendos sofisticados y estructurados, donde las sombreras eran protagonistas. La influencia de estas ficciones hizo que el estilo se replicara en todas partes, desde pasarelas hasta el día a día de miles de personas. Durante la segunda mitad de los años 80, la moda llevó las sombreras al extremo. Se volvieron tan exageradas que en algunos casos, las chaquetas parecían más armaduras que prendas de vestir. Y, como suele suceder con cualquier tendencia que se lleva demasiado lejos, la gente comenzó a cansarse. Para los años 90, la moda minimalista empezó a tomar fuerza, y con ella, las sombreras pasaron a la historia. Los buscapersonas, mejor conocidos como beepers, fueron el gadget imprescindible mucho antes de que los celulares se apoderaran del mundo. En los años 80 y 90, llevar uno colgado del cinturón era casi un símbolo de estatus, especialmente en el ámbito profesional. Médicos, empresarios y hasta algunos adolescentes con mucha suerte confiaban en estos pequeños dispositivos para estar siempre localizables. El funcionamiento era sencillo pero efectivo. Alguien marcaba un número, dejaba un mensaje breve y el buscador recibía una notificación con un código o un número de teléfono al que debía llamar de vuelta. Aunque hoy nos parecería una complicación innecesaria, en su momento representaba una solución revolucionaria para la comunicación instantánea. Los primeros modelos aparecieron en los años 50, pero no fue sino hasta los años 80 cuando se convirtieron en un fenómeno masivo. Su crecimiento fue exponencial y a comienzos de la década ya había más de 3 millones de dispositivos en uso. Para 1994, esa cifra se disparó a unos impresionantes 60 millones. Consolidando a los buscapersonas como la mejor alternativa para quienes necesitaban estar siempre disponibles. La practicidad de estos aparatos los convirtió en una herramienta indispensable en hospitales y servicios de emergencia. Incluso hoy, en plena era de los smartphones, los beepers siguen siendo utilizados en algunos sectores médicos, ya que son más fiables en situaciones de crisis donde las redes celulares pueden fallar. A pesar de su éxito, la llegada de los teléfonos móviles fue un golpe del que los buscapersonas no pudieron recuperarse. A medida que los celulares se volvieron más accesibles y permitían comunicación directa sin intermediarios, los viejos beepers comenzaron a desaparecer. Para inicios del siglo XXI, su uso ya era anecdótico y, salvo algunas excepciones, se convirtieron en piezas de museo. Hubo un tiempo en el que guardar archivos no era tan sencillo como hacer clic en guardar y olvidarse del resto. Antes de la nube, los USB y los discos duros externos, la única forma de almacenar documentos, programas o cualquier tipo de información digital era usando los legendarios disquetes. Durante los años 80, estos pequeños dispositivos cuadrados eran la clave para transportar datos de una computadora a otra, aunque su capacidad de almacenamiento hoy nos parecería irrisoria. Los primeros modelos en masificarse fueron los de 5.25 pulgadas, que ofrecían una capacidad de 1.2 megabytes. Sí, apenas un puñado de archivos de texto cabía en ellos,
pero en su momento representaban una revolución tecnológica. Poco después, apareció el modelo más compacto de 3.5 pulgadas, con 1.44 megabytes de espacio, lo que lo convirtió en el estándar de la época. Parecía el futuro, pero la evolución no se detuvo ahí. Para inicios de los 90, surgieron versiones mejoradas con hasta 2.88 megabytes, aunque estos nunca lograron desplazar del todo a sus predecesores. A pesar de sus limitaciones, los disquetes dominaron la informática durante buena parte de los años 80 y 90. Todo lo importante se guardaba en estos frágiles cuadritos de plástico con un disco magnético en su interior. Pero había un problema: eran extremadamente delicados. Bastaba con doblarlos, exponerlos al calor o simplemente acercarlos a un imán para que toda la información se perdiera para siempre. Y ni hablar del horror de insertar un disquete en la computadora y recibir el temido mensaje de error de lectura, lo que significaba que había que empezar desde cero. El declive de los disquetes comenzó con la llegada de los CDs y las memorias USB, que ofrecían muchísimo más espacio y eran menos propensos a dañarse. Para 2007, el formato estaba prácticamente extinto, y la mayoría de las computadoras ya ni siquiera incluían una ranura para leerlos. Los pantalones de paracaídas fueron una de esas modas explosivas que solo los años 80 podían haber producido. En un abrir y cerrar de ojos, se convirtieron en la prenda favorita de quienes querían destacar con un estilo llamativo, cómodo y lleno de actitud. Estaban hechos de nylon ligero, un material que, además de ser vistoso, facilitaba el movimiento, algo que los hacía especialmente populares entre los bailarines de breakdance. No era raro ver estos pantalones en colores neón, con tonos brillantes y estridentes que parecían gritar por atención. Eran tan vistosos como funcionales, ya que su tela resbaladiza ayudaba a ejecutar los movimientos de baile sin que la ropa se interpusiera. En las calles, en los escenarios y en los videoclips, los pantalones de paracaídas se convirtieron en una prenda casi obligatoria para quienes querían estar a la vanguardia de la moda urbana. Sin embargo, lo que sube rápido, también baja rápido. A pesar de su enorme popularidad, estos pantalones desaparecieron tan fugazmente como llegaron. Para mediados de los 80, la fiebre por ellos comenzó a desvanecerse, dejando atrás solo recuerdos de una época donde la moda era audaz, arriesgada y sobre todo inolvidable. Hubo un tiempo en el que hacer una llamada no era tan fácil como sacar el celular del bolsillo y marcar. Para comunicarse fuera de casa, la única opción era encontrar un teléfono público de monedas y esperar que nadie más estuviera usándolo. Estos aparatos fueron durante décadas una parte fundamental de la vida cotidiana, especialmente en los años 80, cuando cualquier llamada importante dependía de tener unas cuantas monedas a la mano. El primer teléfono público de monedas fue inventado en 1889 por un angustiado trabajador llamado William Gray. Su esposa estaba enferma y él necesitaba comunicarse con urgencia, pero no tenía un teléfono cerca, así que ideó un sistema en el que cualquiera pudiera hacer una llamada a cambio de una pequeña tarifa. Su invento no solo le dio tranquilidad personal, sino que también se convirtió en un negocio millonario. Durante los años 80 y 90, estos teléfonos estaban literalmente en todas partes: calles, centros comerciales, estaciones de autobuses y aeropuertos. Eran la única forma de llamar cuando estabas fuera de casa. Y si se trataba de hablar con alguien especial, más valía llevar suficiente cambio. Nada era más frustrante que estar en plena conversación y que la llamada se cortara por falta de monedas. En aquella época, las filas frente a los teléfonos públicos eran algo común, sobre todo en las noches, cuando las tarifas bajaban y la gente aprovechaba para hacer llamadas más largas. Había quienes monopolizaban el aparato durante minutos eternos, desatando la desesperación de los que esperaban su turno. Y por supuesto, estaban los que, en un acto de desesperación, golpeaban el teléfono con la esperanza de que les devolviera alguna moneda atascada. Con la llegada de los celulares, los teléfonos públicos comenzaron a perder su importancia. Poco a poco, dejaron de ser una necesidad y se volvieron reliquias urbanas. Aún quedan algunos en zonas donde la cobertura móvil es deficiente, pero su época dorada quedó en el pasado. Tomar una foto en los años 80 era un proceso completamente distinto al que conocemos hoy. No existía la posibilidad de hacer cientos de intentos hasta conseguir la toma perfecta, ni mucho menos borrar las imágenes que no nos gustaban. Cada disparo con una cámara de película era definitivo.
Y la única forma de saber si una foto había salido bien era esperar a que el rollo fuera revelado. En esa época, las cámaras utilizaban rollos de película fotográfica, que solían venir en presentaciones de 12, 24 o 30 y 6 exposiciones. Esto significaba que cada carrete tenía un número limitado de oportunidades, por lo que había que pensar bien antes de presionar el obturador. Nada de tomar fotos a la comida o de capturar cada momento sin razón. Cada imagen tenía valor. Una vez que el rollo estaba completo, el siguiente paso era llevarlo a una tienda de revelado. Aquí venía una de las partes más emocionantes: esperar varios días para ver el resultado. No había manera de corregir errores, y si alguien salía con los ojos cerrados o la imagen estaba borrosa, no quedaba más remedio que resignarse. Las tiendas de revelado se convirtieron en un negocio imprescindible en aquellos años. Había desde pequeños laboratorios fotográficos en farmacias hasta grandes cadenas especializadas en impresiones de alta calidad. Algunas de estas tiendas incluso ofrecían el servicio revelado en 1 hora, algo revolucionario en su momento, aunque para muchos costaba más barato esperar el tiempo normal. Las cámaras de película tenían su propio encanto, pero también ciertos desafíos. Había que cargar el rollo correctamente, asegurarse de que no entrara luz para evitar arruinar las fotos, y por supuesto, recordar el número de exposiciones restantes. Además, la película era sensible, y podía dañarse fácilmente si se exponía al calor o se manipulaba mal. Todo este ritual desapareció con la llegada de la fotografía digital. Las cámaras digitales permitieron revisar las fotos al instante, eliminar las que no servían, y almacenar miles de imágenes sin preocuparse por rollos ni revelados. Poco a poco, las cámaras de película fueron quedando en el olvido, hasta volverse un artículo de nostalgia para coleccionistas y amantes de lo vintage. Las salas de juegos arcade fueron el epicentro de la diversión en los años 80. No había mejor plan para un fin de semana que reunir a los amigos, cambiar un billete por una montaña de fichas y sumergirse en horas de videojuegos. Estos templos del entretenimiento estaban repletos de máquinas con luces parpadeantes, sonidos electrónicos hipnóticos y una energía inigualable que convertía cada partida en una experiencia única. La primera mitad de los años 80 fue considerada la edad de oro de los videojuegos arcade. Juegos como Pac-Man, Donkey Kong y Frogger marcaron a toda una generación y transformaron las salas de juegos en un punto de encuentro obligatorio. No importaba si alguien era experto o novato, todos querían demostrar sus habilidades, competir por el récord más alto, y por supuesto, escribir sus iniciales en la tabla de puntuaciones para que nadie olvidara quién dominaba la máquina. El éxito de los arcades no solo estaba en sus juegos, sino en la experiencia social que ofrecían. Era el lugar donde se formaban amistades, rivalidades, y donde cada victoria o derrota se vivía con intensidad. Algunos incluso se convertían en espectadores, viendo cómo los jugadores más hábiles ejecutaban combos perfectos o superaban niveles que parecían imposibles. La tecnología avanzó, y con ella llegaron gráficos más sofisticados y nuevas mecánicas de juego. A principios de los años 90, los arcades seguían siendo populares, sobre todo con la llegada de títulos como Street Fighter II y Mortal Kombat, que llevaron la competencia a otro nivel. Sin embargo, la revolución de las consolas caseras empezó a cambiar las reglas del juego. A finales de los 90, las consolas como PlayStation y Nintendo 64 ofrecían una calidad gráfica y jugabilidad que ya no obligaban a salir de casa para disfrutar de los mejores títulos. Poco a poco, las salas de juegos comenzaron a desaparecer, y lo que antes era un destino infaltable en cualquier centro comercial, ahora es solo un recuerdo para quienes vivieron aquella época. Hoy en día, los arcades han encontrado un pequeño renacimiento en bares temáticos y lugares que buscan revivir la nostalgia de los 80 y 90. Los años 80 fueron una época única, llena de excesos, colores vibrantes y una tecnología que en su momento parecía futurista, pero que hoy nos parece casi prehistórica. Cada foto, cada juego en un arcade, cada moneda en un teléfono público, cada canción en un disquete, tenía un valor diferente, porque no era algo que se podía obtener con un solo clic. ¿Cuál de todas estas cosas crees que debería volver? ¿Y cuál prefieres dejar en el pasado? Cuéntame en los comentarios. Me encantará leerte. Si te gustó este video, recuerda darle like, compartirlo y suscribirte al canal para más contenido nostálgico. Nos vemos en el próximo viaje al pasado.